esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Palabra del Señor. Me hacía eco la expresión de San Pablo en su carta a los Gálatas, proclamada hoy en la segunda lectura, cuando decía: cuando se cumplió el tiempo. Es una expresión que revela de alguna manera cómo el tiempo tiene un cumplimiento, una razón de ser, como que está todo dentro de un plan divino perfecto. Nada cuanto ocurre es ajeno al querer divino, al plan de la divina providencia, a la divina voluntad, ordenada, permisiva, querida y obrante. Todo está dentro de el plan perfecto de Dios. Nada ocurre ni antes ni después, sino cuando el Señor que lleva la historia, el Señor que es el Señor de la historia, lo permite. Pues cuando se cumplió el tiempo, allá en el 1531, este Dios por quien vivimos, nos movemos y existimos, como va a revelar así en sus palabras la Virgen, según la misma tradición de la aparición, el relato del Nicán Mopogua, del historiador Antonio Valeriano del siglo XVI, quien conoció personalmente a Juan Dieguito y lo plasma en ese escrito histórico. Dice que la Virgen se revela así como la madre del verdadero Dios por quien se vive, ¿no? Qué expresión tan profunda, ¿no? Pues cuando se cumplió el tiempo, el Dios que lleva la historia permitió que nos visitara la tierra la Virgen María a través de todo este relato de la aparición, el dato guadalupano, el hecho guadalupano. ¿Y qué ocurría en la historia en aquel momento, hermanos? Apenas habían pasado 10 años de la llegada de los españoles a México y que se encontraron allí toda una cultura, la cultura azteca, los indios,
todo un panorama que sin duda era una cosa inusitada y jamás pensada en la mente de un europeo, que, que va a provocar un cambio no solamente cultural para la mente europea, sino también para todos esos indios que jamás pensaron conocer a esta cultura que llegó allí. Y que no va a ser un proceso fácil, ya usted ve las controversias y las cosas que se dicen hasta hoy día, este proceso de lo que llaman en el campo civil la conquista y el proceso que va a conllevar en el campo de la iglesia la evangelización de este mundo de las Américas, ¿no? Entonces, es interesante que no fue fácil llevar la conversión del Evangelio a aquellas tribus indígenas. De hecho, el obispo de aquel momento, Fray Juan de Zumárraga, hay documentos escritos históricos en donde unos años antes dejó escrito su gran preocupación por todas las guerras que se iban formando, las rebeliones de parte de los indios amenazantes contra los españoles. Y en una de sus cartas él manifiesta pidiendo como la intervención del cielo, la intervención divina. Si Dios, como más o menos estoy parafraseando, no interviene aquí, está en juego nuestra propia vida. Qué interesante que esos datos que constan por escrito avalan la situación social, cultural de aquel momento, la tensión que vivían los mismos frailes, la misma iglesia, los mismos eh, eh, misioneros. Hermano, estamos en la iglesia, vamos a cooperar con el culto a Dios. Entonces, justo ocurre en el 1531 este evento que no solamente va a cambiar la vida de Juan Dieguito, que llevaba pocos años de convertido, que ya estaba casado y que estaba aprendiendo a conocer la fe. De hecho, él el 9 de diciembre de aquel 1531 iba camino a la ciudad porque participaba del culto, porque a la sazón en aquella época se celebraba la Inmaculada Concepción por los franciscanos, aunque no era una fiesta litúrgica, dentro de la orden franciscana sí se creía en la Inmaculada Concepción, que como ustedes saben, su advocación refleja a la Virgen María aplastando la cabeza de la serpiente. Y en esa época no estaba definido el dogma, por supuesto, era una devoción como privada de algunas órdenes religiosas. Habían unas controversias entre los dominicos que como que no veían la definición de este dogma, y los franciscanos, sin embargo, sí. Don Scotto va a ser un franciscano que va a trabajar mucho por el dogma de la Inmaculada Concepción, y miren que va a ser definido en el 1854, o sea, si va a llover desde el 1500 hasta allá, o sea, que fue un tema dentro de la teología en debate. Pues fíjate que Juan Diego ese día iba para el catecismo, iba para el culto, iba para la iglesia, y le ocurre aquella primera aparición. Y cambia su vida. Él asimismo se consideraba el más pequeño, ¿verdad? La Virgen le llamaba a él con su particular piedad, le decía, la más pequeña de mis niñas, ¿no? Él sabía que hablaba con alguien del cielo, con alguien que no era de aquí. Y sin saber
a todas luces con quien hablaba. Él sabía que aquello era algo del cielo y se siente mensajero de ella. Y ella le envía con un mensaje al obispo de aquel momento. Así lo cuenta el relato del Nican Mopogua. Entonces, cuando ya al final, el día 12, que es cuando ocurre el milagro de la tilma, con todas esas pigmentaciones y colores que reflejan lo que hoy conocemos como el ayate de Juan Diego, que está fabricado con las fibras vegetales de la época y que humanamente no se explica cómo no sea deshecho, no sea extinguido, pues porque son unas fibras naturales muy frágiles que no duran ni 60 años. Y como decía ahorita, ya hoy celebramos el año 491 de estos hechos. Y allí se conserva, allí lo tenemos. Pues usted figúrese todo lo que implica este acontecimiento en cuanto fenómeno y dato histórico. Y contra los hechos no puede haber argumento. O sea, que yo puedo argumentar en contra cuando tengo delante los hechos. Y los hechos están allí, que allí se encuentra en México, en Guadalupe, en la Basílica. El dato allí está, visible, factible, lo puedo tocar, lo puedo ver. Ya eso sería un primer milagro, ¿no? Que todavía se conserve aquellos colores, aquella imagen plasmada en aquel material tan frágil y caduco como era el ayate de un indio del siglo XVI, hermano. Y que no pierda el colorido, que no pierda la imagen, lo que allí se ve. Y usted piense que si en 10 años no habían logrado los franciscanos ni los misioneros convertir tantos indígenas y nativos de aquellas tierras, nada más que por el dato que a partir de aquel 12 de diciembre del 1531, en menos de 4 años después, los datos que dan los mismos de la época, ¿no? El obispo, etcétera, comenzaron a raudales conversiones insospechadas, hermanos. Conversiones de los indios, conversiones de los nativos, conversiones a la fe católica, a reconocer en aquella imagen un mensaje del cielo. Y uno dice, bueno, ¿y qué inventaron? O sea, ¿qué hubo de cambio como para que en menos de nada, lo que no habían logrado en 10 años, se convirtieran de repente, de sopetón, como decimos en Puerto Rico, tantos indios? Sin duda, el que tenga 2 dedos de frente dice, aquí tuvo que haber pasado algo sobrenatural. Y así fue. Este signo sacramental, porque se ve, se puede tocar, que hasta el sol de hoy se conserva allí, es un signo sobrenatural. No nos dediquemos ahora a decir todos los milagros que ocurrieron de conversiones. Leía estos días una de la época, cuando trasladaban la tilma con el impreso de Nuestra Señora a la primera capillita que hicieron en honor a ella, porque ella le dice a Juan Diego, dile que quiero que me construyan aquí una casita, un lugar donde se me venere, donde yo pueda consolar a mi pueblo, decirle que soy su madre, que estoy aquí con ellos, que no se preocupen. Pues cuando hacen la primera capillita, hubo una procesión llevando la imagen. Allí el obispo, los monaguillos, los curas, que en la época, los misioneros. Y dicen que los indios en algarabía y gozo, pues uno tiró una flecha, como hacen aquí algunos cuando tiran los locos una bala perdida, ¿verdad? Pues allá no tenían bala, pues tiraron una flecha para arriba y la flecha fue y le cayó a otro y le atravesó la garganta y lo mató. Y cuentan los historiadores de la época que llevaron al muerto en medio de la procesión y lo llevaron frente a la imagen, le sacaron la flecha
Y el muerto revivió. Eso pasó allí en los mismos hechos, eso lo cuentan los historiadores. Y nos digo, "Padre, desde ese momento ya empiezan los milagros, hermanos. Y no digamos la cantidad de testimonios de conversiones y curaciones que se le adjudican a Nuestra Señora de Guadalupe. Pero claro, ¿y qué fue lo que veían estos indios que se convirtieron tan rápido? Pues conociendo hoy todos los estudios que se han hecho a raíz del enigma del dato guadalupano, que cuanto más se estudia, más se conoce, es toda una cosa impresionante. Es que el mensaje de la Virgen de Guadalupe no solamente fue lo que se atestigua a través del Nicán Mopogua, de lo que escribió Antonio Valeriano, no solamente son esas palabras que ella revela, esa ternura de madre, sino es que además es todo lo que está impreso en esa tilma, en ese ayate, que hablaba a los indios. Nada más, pues por decir por encima, porque no quiero que se me vayan los mariachis que tienen otro compromiso. Vamos aquí a vuelo de pájaro, hermano. ¿Qué veía un indio cuando se paraba allí? Para empezar, el rostro de María. Bueno, habría que decir que ya en el Tepeyac los indios rendían un culto a una diosa pagana de su cultura que le llamaban la Tonantzin, que significaba nuestra madre. O sea que esto va sin duda a influenciar, cuando dice, pero ¿dónde se apareció? En el monte de nuestra madre. Pues allí ha aparecido esta imagen, no digamos con la pigmentación de rosas que nunca habían habido en ese monte, porque era un monte, primero en diciembre, que no nacen rosas, y flores de Castilla que no nacen allí, con lo cual todo esto se va a ir regando, y que cuando se tiró aquella tilma frente al obispo, frente a testigos, para más corroboración histórica, que no se trata de que lo vio uno, es que lo vio un montón de gente cuando ocurrió el dato, pues todo eso va a influir sin duda. Nuestra madre, la antigua Tonanzi, ahora se nos revela con unos códices que van revelando quién es esta nuestra madre. Entonces, cuando ellos ven el cuadro, ven primero una mujer con el pelo suelto, que eso indica virginidad, una joven doncella, porque las muchachas solteras, vírgenes, llevaban el pelo suelto, ella lleva su pelo como suelto. Luego su rostro ovalado, moreno, indica como que estás igual que nosotros. La estatura del tamaño de la imagen era del típico tamaño de las mujeres de aquella época de las indígenas. Luego, no digamos ya los impresos en su traje, todas aquellas flores impresas con dorados, que son colores que ellos asociaban con realeza, que son expresiones de flores típicas de fiesta, de realeza, de alguien especial. Y encinta, o sea, una virgen encinta, pues porque tiene una cierta protuberancia en el vientre, además del lazo que era típico de lo que las mujeres embarazadas llevaban, y además las caídas del lazo, los trapezoides que lleva, indican que es un cambio epocal, que ha cambiado un antes y un después, que lo que hoy se te revela es algo nuevo que cambió lo anterior, que se comienza una nueva época. Todo eso estaba en el códice de signos distintivos que veían los indígenas, sin necesidad que los franciscanos ni los misioneros le predicaran. Es más, los franciscanos ni se enteraban de lo que estaba allí. Ellos más que veían la imagen, que a toda luz es como una inmaculada. Si usted se da cuenta, las imágenes de la Inmaculada que ya pintaban en Europa, un poco es aquí una Inmaculada asunta al cielo, porque ella está como
elevándose por un ángel al cielo, pero es una inmaculada asunta, encinta. Esto nunca se había visto en ninguna iconografía europea anterior. Es una inmaculada asunta subiendo por un ángel y encinta. Esto lo verían los europeos, pero los indígenas nunca habían visto ni una inmaculada de Europa, ¿verdad? Lo que están viendo es el códice que está revelándosele. Y el color azulado del manto que refleja toda la constelación de estrellas de aquel momento. ¿Qué más así? La flor de 4 pétalos justo en el vientre que tiene dentro, cuando se acerca, es símbolo de que está encinta de un rey sol, que ha llegado esta portadora de la luz, del sol que nace, de un rey que impera. Y verla en medio de la luna, así, la palabra México en nahuatl significa en medio de la luna. Y además ver la media luna y ella encima, era que vencía el gran temor que tenían los indígenas cuando habían eclipses, pues porque siempre habían cataclismos. Por eso es que los aztecas sacrificaban niños y mujeres y hombres, porque en su mente pagana ellos entendían cuando había eclipse había que darle vida, derramar sangre, el corazón. Era una cosa, una hecatombe horrible, el culto que daban aquellas indígenas al sol, ¿no? Y era por el temor de que viniera que se ocultara el sol, que no saliera, porque cuando veían los eclipses, veían siempre la media luna, así que cuando la ven a ella, encima dicen, pues esta es la que vence el temor que tenemos de que no venga el sol. Ella vence, está por encima, esa media luna. Pues hermano, tantas cosas que se pueden decir, solamente es como decir, mira, es que los signos son tan sobrenaturales que tenemos que estar agradecidos de que hoy todavía la providencia nos conserve esta imagen que no hace sino hablarnos del cielo, de que confiemos, de que ella viene a remediar nuestra necesidad como madre intercesora, como madre medianera, que ella nos trae, nos devuelve la paz, ¿no? Ella ha venido a transmitir eso. No estoy yo aquí, que soy tu madre. ¿Por qué tu temor? ¿Por qué te preocupas? Pues hoy hay una costumbre nueva que puedo que lo sepan, que si uno trae rosas hoy y el Padre se las bendice, esos pétalos no los bote, que van a ser sacramentales de protección en futuras necesidades. En el día de hoy de Guadalupe, si usted trae rosas y el Padre se las bendice, guarde los pétalos. El que quiera creer, que crea, ¿verdad? Esto aquí es como el Evangelio. Vamos a pedir a la Madre del Cielo que no deje de ser medianera y protectora de su pueblo. Hoy que vemos tanta necesidad, porque hay tanta confusión y oscuridad, que ella viene a mostrar la luz, a traernos la luz, la esperanza, la alegría y la paz del corazón, que nos lleve esto a cambiar nuestro mundo, donde hay tanta desesperación y sin sentido. Madre, métenos en el huequito de tus manos, métenos ahí, cobíjanos en el entrecruce de tus brazos, bajo el regazo de tu manto, y llévanos al cielo. Amén.